Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa noche. Bienvenidos a su programa Pregúntale a Rodrigo y sus amigos. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos entrar en sus hogares. Es un honor que nos permita servirles. Gracias por esa oportunidad. Estamos contentos y vamos a ir a todas las preguntas y vamos a tratar de ser lo más concisos, precisos y macizos. Hoy hemos venido a ponerle el pecho a las balas y créame, muchas de las preguntas van a ser un poco difíciles. Somos servidores del Señor y también llevamos una vida totalmente normal. El día de hoy, pues nuestros hermanos se van a ir incorporando poco a poco porque muchos tuvieron compromisos casualmente, han tenido compromisos, así es de que hoy vamos a comenzar con nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, que el Señor te bendiga. Un gusto otra vez poder compartir con ustedes en este espacio, otra vez como hace unas semanas con internet prestado. Gracias a aquellos que pues me han invitado a diálogos y que les he dicho que me den espera, porque pues todavía no tengo como ese espacio para poder hacer unos debates serios. Entonces, saludos al pastor. Se me olvidó el nombre, qué pena con él. Ya les digo, Braulio de la Torre, y a nuestro amigo unicitario, que ahorita no recuerdo el nombre, que pronto estaremos y tendremos una buena charla sobre estos temas tan importantes. Y bueno, aquí ya dispuesto a empezar a ponerle el pecho a las balas, Y creo a que hasta yo recibir las estoy invitado a ese preguntas. debate, ¿no? ¿Ah? Y creo que hasta yo iba a estar ahí de moderador. Sí, sí, pero se ha aplazado porque como no tengo internet y ando pidiendo canoa en otros lados para que me no podamos seguir, aunque sea haciendo los programas obligatorios, los de siempre, los de Mesa Redonda y Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, pues como para no perder la dinámica. Y lo otro, pues ya veremos, Dios va proveyendo, cuando ya haya internet, pues ya los haremos. Y pues van a ver que van a ser muy interesantes. Y gracias a estos hermanos por su espera, su amable espera. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Pues no sé si estás listo ya a poner el pecho a las balas de una vez, nos vamos directo y a la yugular, o cómo ves. Sí, hagámosle. Eso. Bueno, pues la primera pregunta, Rodrigo, muchas veces nuestros hermanos católicos buscan interpretar la palabra de Dios por sí mismos, porque muchas veces buscan imitar a nuestros hermanos separados, que ellos pues la leen a sí mismos y la interpretan a sí mismos. ¿Eso es correcto? Eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué? A ver, aunque es cierto que segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Esta, digamos que la Biblia se hizo para una sola iglesia. Y el problema es que muchos torcidamente, ingenuamente, empiezan a hacer sus propias interpretaciones según sus propios pareceres, según sus propias iglesias. Y eso es como si yo, eh, um, con el manual de un televisor Sony, ¿sí? Pretendiera eh, reparar un televisor hecho en Malasia, ¿sí? No me va a servir, es distinto, ¿sí? Ese manual que es la Biblia es para la Iglesia Católica y por tanto solo ella tiene la autoridad de interpretarla correctamente. Si yo le pongo eso, digamos, el manual del televisor Sony a un técnico para que me arregle un televisor marca Palazzo, pues, de allá de Malasia, pues obviamente no le va a servir, va a salir con otras cosas raras, van a salir puros remiendos. Por eso, segunda de Pedro 1:20 nos dice, pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia, ¿ya? Dice el 21, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana,
sino que hombres por él movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. O sea, no es algo que cualquiera pueda coger y, ay, yo voy a interpretar, ¿sí? Lo mismo dice en segunda de Pedro 3:16, dice así. A ver, lo que escribe también en todas las cartas en las que habla esto, ¿sí? Se refiere a Pablo, aunque en ellas hay cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, o sea, no solo las cartas de Pablo, sino las demás escrituras, las interpretan torcidamente para su propia perdición, ¿ya? Y dice así el 17, vosotros pues queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura, ¿ok? Entonces, claro, yo me pongo a interpretar o hacerle caso a otras interpretaciones, pues obviamente voy a terminar en el error, y hay muchos ejemplos de eso. Quisiera hoy compartir uno que fue muy gracioso, porque hace 4 años, 4 o 5 años, yo hice un, de Doña Cata, ¿sí? Donde ella habla con Don Giovanni, y le dice, me voy a demostrar que con tu forma de estudiar la Biblia, o sea, el estilo protestante que tiene dos bases, ¿sí? Que solo la Biblia y la lección de la Escritura, son los dos fundamentos. O sea, el fundamento de que la Escritura se interpreta a sí misma, eso no es bíblico, eso es doctrina protestante, pero es parte fundamental de la forma como el protestante interpreta la Biblia. Entonces, la libre interpretación de la Biblia me puede llevar a cosas tan descabelladas como la que dice en el documento, que fue demostrar, doña Cata le demostró al Jesús una hamburguesa de McDonald's en combo con Coca-Cola. A luz de la... A mí en esa época me dijeron que tan exagerado, que es que yo quería humillar a los protestantes, que no había un protestante tan tonto y tan ingenuo como para hacer eso. Pues resulta que anoche un protestante, un pastor palomero, como le decimos de cariño, salió comparando el cuerpo de Cristo con una hamburguesa de McDonald's. Entonces me decían exagerado, pues ahí se cumplió la profecía. Empezó a hablar de la lechuga, empezó a hablar del tomate, empezó a hablar de la cebolla, de la carne, del pan, de que la hamburguesa de McDonald's no era comida verdadera, sino era artificial, y que había otras comidas más sanas que eran verdaderas, y que a eso se refería de que Cristo. Ahí ya empezó ahí se materializó un documento que todo el mundo creía que era absurdo, se volvió una triste realidad en boca de este pastor, y yo puse en mi perfil el video del pastor confirmando que la libre interpretación de la escritura puede llevar a esos errores. Es más, es tan terrible la libre interpretación, o sea, este fundamento protestante para entender la Biblia, que yo hoy les voy a mostrar un ejemplo de cómo yo con la Biblia puedo demostrar que Jesús no era célibe, sino que tenía relaciones sexuales con la Virgen María, ¿sí? Y que la unión de los dos, ellos tuvieron en ese incesto como hijo a el evangelista Juan, que también era su discípulo amado. Y yo lo puedo hacer con una sola cita, y todo a la libre interpretación de la Biblia. Bueno, pero ahora voy a hacer una pausa para darle la bienvenida a nuestro hermano Gibran. Hola, ¿qué tal, Gibran? Buenas noches. ¿Por qué te escondes? ¿Tienes vergüenza? Si tú nunca has sido penoso, Gibran. Buenas noches, bienvenido. No te escuchamos, Gibran. Yo creo que Gibran está en una llamada o algo así. Bueno, continuemos entonces.
Entonces vamos a seguir con la cita. Se las No, voy a mostrar. ahí ya me escuchas. Sí, ya Ahora te sí. escucho. Es que no lo tenía configurado bien. No escuché como muy ruidoso o algo. ¿Qué pasa, No, raza? ahorita cuando entraste había eco, pero ya no, ya está Ah, ok. bien. ¿Qué onda? Pues, ¿Qué ¿qué pasa? pasa, Rosa? Dile, ¿qué pasa, raza? Ya no alcancé a escuchar lo de la hamburguesa y eso. Estaban hablando sobre la libre interpretación, ¿verdad? Sí, la Sí, pregunta era si era correcto la libre interpretación de la palabra de Dios y no necesitamos ningún magisterio, la podemos leer nosotros mismos y interpretarla nosotros mismos, si es correcto, Gibran. Sí, no, pues obviamente no es correcto y se llega a cada tipo de argumentaciones terribles. Yo subí en la tardecita más temprano un video de una persona que se pone a hablar primero de la Trinidad y luego dice, no, eso está muy simple y que no sé qué, pero luego argumenta que si Jesucristo resucitaba y nosotros no podemos hacer eso, entonces deberíamos matar a las personas. Y pues bueno, eso está de locos, la verdad. Pero pues obviamente que yo no comprendo, lo que yo decía es que actualmente lo que utilizan es la imaginación. También el día de ayer con estaba viendo yo al padre Luis Toro y y sale una persona ahí a hacer sus explicaciones y se ve claramente que lo que está haciendo son cosas que se imagina. O sea, ni siquiera yo creo que podemos llamarle interpretación. No es libre interpretación, yo le llamaría más bien libre imaginación. O sea que está muy mal eso de la libre imaginación con la Biblia. Ya no es ni siquiera de la Biblia, sino libre imaginación con la Biblia. Me imagino algo, le agrego un versículo y ya por eso es realidad. Y pues eso obviamente no es así. Muchísimas gracias, Gibran. Y es que de hecho, ahora que citaste al padre Luis Toro, él decía que no tiene la verdad el que traiga la Biblia, sino que la verdad está en la Iglesia Católica, que es pilar y fundamento de la verdad, porque pues ahora ya todos traen la Biblia y cada quien la interpreta a su manera, ¿cierto? Sí, pues así es la cosa, pero creo que Luis Toro lo dice de la manera correcta, porque dice el que trae la Biblia cree que ya por eso trae la verdad, pero no, o sea, al final de cuentas lo que trae es su imaginación y trae la Biblia, punto. Muchísimas gracias, Gibran. Vamos a dar la bienvenida a Susi Levario. Susi, bienvenida, buenas noches. A ver si le prenden el micrófono a Susi o nada más va a decir adiós. No, creo que no. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ay, disculpen la tardanza. He estado enferma, no me siento. Te escuchaba, no, Susi, pero ya no. Ah, Ahora ya te escuchamos. ya. Ya. Ok, bueno, disculpen la tardanza. ¿Ya me escuchas? Sí. Sí, Ok. sí. Les decía que, saludos, Gibran. Saludos. Lo que pasa es que he estado enferma, no me siento muy bien, pero ya estoy lista. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si te quieres subir al barco. Estamos hablando de la libre interpretación de la palabra de Dios. Si es correcto que cada quien la lea por su lado y que deje que su imaginación vuele, o no es correcto. Susi Levario. De ninguna manera. ¿Me Oh, escuchas? sí, te escucho. Ok, de ninguna manera es correcto. Mira, te voy a decir, ¿sí me oyes? Sí. ¿Qué pasa? Es que está como que atrasado aquí. No te preocupes, nosotros te escuchamos perfectamente. Ok, voy a empezar. Dice en segunda de Pedro 1 del 20 al 21, dice, sépanlo bien que ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por, ¿sabes qué? Si quieres, configura tu computadora, Susi, y vuelves a empezar. ¿Te parece? Ajá. Ok, voy a pasar con Rodrigo Ya, Andrés Salvo. ahora sí.
Sí, sí te escuchamos. Ok, ay, disculpa, es que esta cosa está fallando, yo no sé qué. No, no te preocupes, adelante. Perdón. Ok, les decía que dice en 2 de Pedro 1, del 20 al 21, dice, sépanlo bien que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movida por el Espíritu Santo, y hablando y eso nos dice en 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Y hablando del apóstol San Pablo, nos advierte el mismo Pedro lo siguiente en 2 de Pedro 3:16. Dice, hay en ellas, ahí se está refiriendo a las cartas del apóstol San Pablo, algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su daño propio, como lo hacen también con las demás escrituras. Esto nos lleva a entender que las escrituras no se pueden interpretar de manera privada o personal, por la razón de que por eso tenemos un magisterio, ¿verdad? Entonces ellos dejan a un lado 2000 años de enseñanza de la Iglesia Católica para hacer lo que les venga en gana. Hoy en día hay personas que ellos solo se denominan, se ponen el nombre de pastores, cuando muchos de ellos no tienen ni siquiera la educación básica, ni siquiera la educación primaria, y ya abren la Biblia, se ponen a leerla y la interpretan como les pega en gana, ¿verdad? Un ejemplo de esto, que la interpretan como les da la gana, y que ellos, como nos dice en 2 de Pedro 3:16, nos dice que tienen puntos difíciles de entender, que los ignorantes y pocos firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño. Por ejemplo, ellos se niegan a creerle a Cristo cuando funda una iglesia, porque es más claro que el agua que Jesucristo funda su iglesia en Mateo 16:18, y ellos se niegan a creerle a Cristo, pero ellos sí creen en Apocalipsis, que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis, y que es la prostituta, ¿verdad? Y dicen así, y la interpretan como les pegan gana. No le creen a Cristo, pero sí creen lo que ellos se ponen a adivinar. Entonces dejan a un lado la enseñanza de la Iglesia Católica, que son más de 2000 años de enseñanza. Y hoy en día en cada iglesia se funda una iglesia enfrente de otra, y cada una de ellos asegura tener la verdad, y dicen que la Biblia dice lo que ellos dicen que dice. ¿Me explico? O sea que aquí dicen que todos tienen la verdad, y en nada se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en nada, ni siquiera en algo tan fundamental como es la salvación. Entonces, hoy en día estamos en una nueva torre de Babel, donde todos hablan, pero no se entienden. Ahora, como comentaba, ¿verdad? Que cada una de ellas tiene su interpretación privada de la Biblia, y ellos dicen que la Biblia dice que lo que ellos dicen que dice. Entonces, no se puede interpretar de ninguna manera de manera privada. También nos dice en Hechos 8:30, dice, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces, por eso tenemos al magisterio de la Iglesia. Por esa razón es muy peligroso y muy delicado estar atinándole y adivinando y abrir la Biblia al antojo y ponerse a interpretar como uno le venga en gana. Eso está muy mal, y como dicen, muy bien dicho, ¿verdad? Que en la primera carta de San Pedro, que los ignorantes tuercen para su propia condenación. Y bueno, ese es mi aporte. Ay, ya me dio calor. Muchísimas gracias, Levario. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Voy a pasar con Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, ¿de dónde nace el sectarismo? Sabemos que incluso, aunque nosotros muchas veces digamos que únicamente hay sectarios fuera de la iglesia, sabemos que también hay divisiones, a veces grupitos pequeños dentro de nuestra misma fe.
tratando de dividir desde adentro. ¿De dónde nace eso, Rodrigo? La raíz, primero que todo, la raíz de todo esto es el orgullo. Y el orgullo engendra la rebeldía. Y por ese orgullo de creer o saber más, o creer que yo puedo hacer la iglesia de Jesucristo mejor que lo que el mismo Jesucristo la dejó, es que se lleva a crear estas divisiones. ¿Por qué Lutero creó su iglesia? Por orgullo. Porque él creía que los demás no conocían la Biblia y él sí, y que él sí la interpretaba. Y cuando el Papa lo mandó a llamar para que hiciera descargos, ¿sí? Delante de los doctores de la iglesia, que mostrara sus argumentos, él nunca se apareció, ¿sí? Y él dijo, aunque el mismo Papa lo diga, yo no me voy a presentar. Y cuando le preguntaron por qué en su Biblia dice que solo la fe salva, y él escribió, le agregó, el solo la fe. Y dije, porque el doctor Lutero lo dice. Es el orgullo el que los mueve a ellos. ¿Por qué, por ejemplo, se dividieron los mormones? Por disputas internas, por orgullos. Unos estaban a favor de las doctrinas de los fundadores de José Smith de la poligamia. Otros dijeron que no. Y ahí empezaron las subdivisiones. ¿Por qué existen tantas divisiones de los evangélicos hoy en día? Que encontramos los evangélicos de la prosperidad, los de la senda antigua, los de la sana doctrina, los G12, todos ellos por orgullo, porque ellos creen que tienen un modelo mejor que el de la iglesia de Jesucristo y unas doctrinas mejores que las de la doctrina de Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a mirar realmente si ese orgullo es fundamentado, pues no tiene ningún fundamento, porque ellos creen que según su sabiduría humana pueden interpretar la Biblia. Yo me encontré estos días, yo he tenido últimamente ataques de estas sectas judías mesiánicas, de miembros de estas sectas, y uno me dijo, me escribió en mi perfil, me dijo, muéstreme con su Biblia católica que María es madre de Dios. Yo le dije, con mucho gusto, Isaías 7:14, Mateo 1:23, donde dice que la Virgen dará a luz un hijo, sí, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y entonces empezó, no, pero es que María no puede ser madre de Jesús porque Jesús ha existido por siempre, María no, entonces no puede ser madre. Estas personas con sus doctrinas, con sus racionamientos, con su filosofía, a pesar de que la Biblia les está mostrando todo lo contrario. Y entonces confunden lo que es María como madre y la vuelven María creadora para poder ajustar sus doctrinas. Y eso demuestra que hay una gran ignorancia. Entre los mismos judíos mesiánicos existen disputas. Por ejemplo, ellos dicen que nosotros somos unos tontos porque nosotros cuando hablamos del nombre de Jesús, que Jesús significa en hebreo, he aquí caballo, Jesús. ¿Sí? Dicen G o Y es he aquí y sus caballo. Y entonces ellos dicen, ustedes para ser salvos tienen que invocar el verdadero nombre de él, que es Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Y entonces, claro, unos dicen, sí, es Yeshua, Hamashiach, y otros dicen, no, no es así, es Yahshua. Y entonces el otro va y dice, no, no es Yahshua ni es Yeshua, es Joshua, Joshua Hamashiach. Y entre ellos no se ponen de acuerdo a ver cuál es el verdadero nombre que los salva, pero ellos insisten en que hay que pronunciar el nombre correctamente y entre ellos no saben cómo se pronuncia. Hasta hay un amiguito de apellido Radillo que cada vez que lo nombra, que él ya no dice, él es evangélico, pero él ya no habla de Jesús, sino habla de Yeshua Hamashiach. Te reprenda. Entonces, sí, entonces cuando dice eso no le provoca, es como decirle salud, porque parece que estuviera estornudando, y hace Yeshua Hamashiach y alza la mano. Entonces, creen que con esos ritos, con esa religiosidad falsa, van a ser salvos. Entonces, ahí pierden el sentido.
y con el mismo, con el mismo argumento que ellos utilizan de separar el nombre de Jesús para decir que eso significa aquí caballo, a estos cara de caballo les podemos decir que si dividimos Yeshua, ¿sí? En dos partes, o Yahshua o Joshua, significa en el caso de Yahshua, yo soy, ¿sí? O ya, perdón, ya, yo soy, y Shua, ¿sí? Significa grito. Entonces, el Salvador de ellos significa yo soy gritos de angustia con su misma lógica. Para los que dicen que no, que es Yeshua, entonces yes, aquí gritos de angustia y los otros dirán Joshua. O sea, yo no sé qué será yo que es la I, que significa y gritos de angustia. Entonces, 20. ¿cuál de los tres es el Salvador? Ahora, yo quiero dar el ejemplo rapidito, o bueno, voy a dar aquí otro aporte antes de dar la nueva interpretación mágica para que vean qué tan fácil es ser protestante con la Biblia. Aquí sencillito les voy a dar rapidito esta clave, este asuntico. Miren, la Reina Valera, 1909, como ustedes pueden ver, habla de unicornios. Y si como lo dice Gibran, si esto ya no es libre interpretación, sino libre imaginación, porque ellos todos, pues imagínense lo que puede hacer un pastor protestante con una Reina Valera 1909 hablando de unicornios en 7 versículos de la Biblia, en Salmos, en Job, en Deuteronomio y en Números. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu aportación. Es una locura, por eso es que se vuelven las divisiones, porque cada quien agarra su libre interpretación. Voy a pasar con Gibran. Gibran, tengo una pregunta del público. El hermano Milton Ortiz dice: hermanos, les resumo mi pregunta. Una tía tiene 2 Biblias protestantes. ¿Qué aconsejan que haga con ellas? Ah, caray, pues así siendo buena onda, yo le aconsejaría que se las regalara a un protestante y que se comprara una católica. Digo, al final de cuentas, creo que los protestantes pues las valoran mucho. A nosotros nos representa el problema de que no están completas de entrada o de que tienen unicornios. Entonces, pues eso es un problema. Entonces, esas Biblias protestantes, que no conserve una Biblia con unicornios. No. Yo lo que también habrá que ver qué Biblias son, ¿no? Pero principalmente, pues que se las regalen protestantes. O sea, hay protestantes buena onda, digamos, que se las regale a ellos. Y digo, porque hay Biblias protestantes que, digamos, bueno, de tener una Biblia protestante a no tener nada, bueno, de alguna manera, ¿no? Pero los protestantes la usan, pues que se las regale a un protestante. Yo me iría por ahí. Bueno, ¿y qué piensas tú del sectarismo? ¿De dónde viene el sectarismo? ¿De dónde surge el sectarismo? Sí, o sea, últimamente, si vamos ahí, no quiero irme a la fecha como con Martín Lutero. No, pero este Rodrigo tornaba el inicio en el orgullo, pero yo también lo pondría desde Satanás. O sea, Satanás, el objetivo de él es dividir de entrada. Me gustaría, por ejemplo, pienso yo en Judas. Judas, que traiciona a Jesús, en la Biblia lo que nos dice es que el demonio inspiró a Judas. O sea, el origen de las divisiones son inspiraciones del demonio, o sea, de Satanás, ¿no? También creo que en Lucas dice que incluso Satanás entró en Judas. Creo que, no sé, a ver si ahorita Rodrigo podría aclararnos ahí un poco. Yo creo que la idea detrás del texto bíblico es la inspiración de Satanás hacia Judas. Ahora, eso es en cuanto a la traición a Jesús, que al final dividir a la iglesia, pues es una traición a Jesús mismo, ¿no? Pues es cortar la iglesia, romper la iglesia, que es el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, yo planteo primero eso, o sea,
sí que el orgullo, pero con inspiración satánica, o sea, con inspiración de Satanás, no echándole la culpa a Satanás, porque luego también, generalmente cuando yo digo esta cosa me dicen, ay, pues la culpa la tiene Satanás y que ya, y que no sé qué. No, 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 no. Satanás inspira y uno decide. Entonces, Satanás inspira a uno que la iglesia no está bien. Entonces, le inspira a hacer otra. Parece como una ocurrencia, parece una idea, algo buenísimo. Y bueno, eso es lo que parecen las inspiraciones de Satanás, ¿no? Qué buena idea, vamos a hacer una iglesia que no tenga pecadores, que no se equivoquen los dirigentes, que no, que interpreten correctamente la Biblia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues a mí me parece que la raíz está en la inspiración de Satanás, que lo que busca es, bueno, como quien dice, divide y vencerás, ¿no? Entre más dividido, no es lo mismo tratar de atacar a un cristiano que va continuamente a la Eucaristía, que va continuamente a confesarse, que va continuamente a recibir la enseñanza. No es lo mismo atacar a uno de esos que atacar a uno que no va, o que atacar a uno que no esté de acuerdo. También, por eso, a mí se me hace... se me hacen dañinas esto que decías tú, de parte de que también hay como un tipo sectarismo dentro de la iglesia. A mí se me hace dañino los que empiezan a cuestionar la misma doctrina de la iglesia estando dentro, porque si tú ya estás cuestionando que si la Eucaristía, por ejemplo, en este asunto de que si los progres o los tradis o ese tipo de cosas, o sea, si tú ya estás cuestionando que una misa es mejor que otra, bueno, desde ahí yo, desde mi punto de vista, ya te estás empezando a dividir. Entonces, por ejemplo, para mí, una Eucaristía que esté en comunión con la Iglesia Católica, que puede ser de rito latino, de rito oriental, etcétera, etcétera, que puede ser una misa tridentina, todas tienen absolutamente el mismo valor, porque el valor es Cristo y Cristo está. Entonces, pero los que empiezan a decir, no, esto es mejor, no, esto es otro es mejor, para mí desde ahí ya empieza como el cuchillito ahí a dividir, ¿no? Y después, pues ya, mejor ya no le hacemos caso al Papa y hacemos nuestra secta, porque va a ser mejor. Y bueno, pues eso, yo creo que por ahí yo es donde veo el origen en la inspiración de Satanás y el que se deja guiar por Satanás. Tiempo. Muchísimas gracias, Gibran. Susi Levario, ¿estás de acuerdo con tus hermanos acerca del sectarismo? Absolutamente, mi hermanito Javier, claro que sí. El sectarismo surge por inspiración del maligno, del Satanás, ¿verdad? De Satanás, que es quien quiere la división y quiere dejarlos a ellos totalmente desprotegidos, porque están desprotegidos sin Cristo en la Eucaristía. Entonces, es Satanás el que los quiere a ellos y por eso es que surge tanto sectarismo por inspiración de Satanás. Pudiéramos decir que el sectarismo surge a través de la reforma de Martín Lutero en el 1517, pero la raíz, ¿de dónde es la raíz? Pues es nada más del maligno, ¿verdad? Que es el que inspira para la perdición de las almas. Por esa razón es que hay tanto sectarismo, ¿verdad? Porque pues sí, como repito, la Iglesia Católica es la única que tiene la plenitud de los medios de salvación y eso es precisamente lo que quiere el maligno, que no lo tengan para ganar almas. Muchísimas gracias, Susi Levario, y ya que estoy contigo, cuéntame, ¿qué es la infabilidad del Papa, Susi Levario? La infabilidad del Papa, no me siento nada de bien, yo estoy segura que traigo temperatura alta. Bueno, la infabilidad del Papa, el Papa goza de esta infabilidad como pastor supremo que es de la Iglesia. Susi, ¿te quieres tomar un descanso o un break? No, está bien. Yo creo que me voy a ir temprano porque sí, te digo, traigo temperatura. Okay. Ayer estuve todo el día en el hospital y whatever. Bueno, entonces, el Papa es cuando proclama de forma solemne y definitiva una verdad de fe
o de moral. Entonces, cuando el Papa declara una verdad de fe o de moral, es cuando decimos que el Papa está hablando en ex cátedra. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? ¿Qué es ex cátedra? ¿Qué se refiere con una verdad de fe? Con una verdad de fe o de moral. Bueno, ex cátedra, para poner un ejemplo, es una verdad infalible, es una verdad incuestionable, absoluta, definitiva, inmutable y segura, sobre la cual no debe subsistir ninguna duda. Es decir, que la verdad dogmática no puede ser sometida a ninguna prueba de veracidad. Entonces, nosotros tenemos la obligación de creerla y son verdades que siempre han existido en la iglesia, son verdades que siempre han existido, y una vez proclamado solemnemente algún dogma, no puede ser negado, no puede ser derogado ni siquiera por el mismo Papa. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que es una verdad de fe o un dogma? La iglesia hasta ahora reconoce 44 dogmas, 21 de ellos lo tenemos en el credo de nuestra iglesia católica. Por ejemplo, cuando decimos creo en un solo Dios, ese es un dogma, esa es una verdad de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todo el credo, en todo el credo tenemos 21 dogmas. Entonces la iglesia tiene declarado hasta el momento 44 dogmas, y como repito, 21 de ellos están en el credo. Otro de los dogmas, por ejemplo, es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y podemos hablar también de los dogmas marianos, es como por dar un ejemplo. Entonces, cuando un papa declara un dogma, es cuando está hablando en ex cátedra, y es cuando decimos que, bueno, es cuando es una verdad de fe o de moral. Entonces, ahí es cuando el Papa es infalible, cuando habla una verdad de fe o de moral. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, Susi Levario. Te encargo que apagues tu micrófono, por favor. Vamos a pasar con Rodrigo Andrés Calvo. La infalibilidad del Papa. Dicen por ahí que el Papa no se equivoca, y luego dicen, ¿cómo que no se equivoca? Ni que fuera santo, que esto y que el otro. ¿Qué tienes que decir al respecto, Rodrigo Andrés Calvo? A sus expresiones, a sus declaraciones que son ex cátedra. No estamos diciendo que el Papa sea perfecto, ¿sí? Que sea omnipotente, lo entienden nuestros hermanos protestantes, ¿no? Estamos hablando de asuntos de fe, de doctrina. Obviamente, otro ser humano puede pecar, ¿sí? De hecho, hubo papas que fueron muy largo de su vida, pero en materia teológica no, el comportamiento o el testimonio de vida no tiene nada que ver. O sea, no se refiere a que el Papa no peque, como lo digo, ¿no? Obviamente, el hermano protestante juzga esa posición sin entender la posición. Lo mismo que ya ahorita les decía, por la Biblia dice que María es madre de Dios, de Manuel, de Dios con nosotros. A ver, un momento, no sé si soy nada más. Ellos juzgan porque dicen, no, es que María universo, ni María creó a Jesús. Esa A es ver, la lógica. Rodrigo, Dime. no sé si nada más soy yo o se escucha pésimo. Se escucha Sí. pésimo también acá, desde acá. Se Ok, está trabando. vamos a hacer Sí. una cosa, por favor, porque Rodrigo está hablando. Vamos a apagar nuestras cámaras y nuestros micrófonos para que Rodrigo pueda dar su explicación, por favor. Adelante, Rodrigo. Ok. Como les estaba diciendo, la infalibilidad del Papa o papal
no se refiere ni que no cometa errores en su vida personal. Se refiere en el aspecto teológico y en sus declaraciones ex cátedra exclusivamente. Obviamente en la historia, papas que han cometido grandes pecados, ¿sí? Pero en materia teológica no se han metido a jugar con la doctrina de la iglesia. El, la infabilidad como tal, ¿sí? No proviene del per se, o sea, por sí mismo, por ser el Papa, el Espíritu Santo, y no le enseña, porque estaban en una discusión, ¿sí? Los judaizantes, los que creían que había que para los gentiles que abrazaran la fe cristiana, y los que no, como Pablo, que decían que no, que eso ya no operaba, que eso era parte de la ley antigua, y que los gentiles no estaban. Entonces, Pedro se para en medio de ellos y dice, a mí el Espíritu Santo me eligió desde los primeros días para predicarle a los gentiles. Y él al final dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, ¿sí? No imponeros otra carga más que abstenerse de alimentos consagrados a ídolos, ¿ya? Eso era todo. Pero ahí vemos cómo el Papa, que era Pedro en este momento, fue inspirado. Entonces, donde está el Espíritu Santo, verdaderamente no hay error. Ahora, ¿por qué hay división y por qué hay orgullo? Nosotros tenemos el Espíritu, sí, pero no el Espíritu Santo. La Biblia nos habla del espíritu del error, el mismo que inspiró a Judas, ¿ya? Este espíritu del error lleva a la división. Ellos dicen, no, pero es que este espíritu nos lleva a sentir bonito y nosotros nos caemos y otros convulsionan y otros hacen así y otros se mueven como la Mujer Maravilla, que eso es cuestión del Espíritu Santo, aunque eso no esté en la Biblia, ¿no? Pues entonces lo que vemos es que eso es Kundalini, Kundalini, el espíritu del error, el espíritu que se mueve en las religiones místicas orientales, no es el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, volviendo a la infabilidad del Papa, el Papa comete errores como persona, como cualquier ser humano, pero en materia de doctrina, ex cátedra, ¿sí? Él está asistido por el Espíritu Santo y cuando nosotros sabemos que Él está siendo guiado, como lo fue Pedro, por el Espíritu Santo, no hay lugar al error, ¿ya? 20 Por otro segundos. lado, bueno, por otro lado, ¿dónde puede uno mostrar que hay infabilidad en la interpretación de los protestantes? Si entre ellos viven dividiéndose porque cada uno tiene una interpretación diferente a pesar de ser de la misma doctrina. Hay evangélicos que no creen en el diezmo, hay evangélicos que piden el diezmo, hay evangélicos que creen que el árbol de Navidad es satánico, no, que es una tradición protestante muy antigua traída por los holandeses a Estados Unidos. Unos dicen que es Navidad, otros dicen que no, y están divididos hasta en lo más absurdo. Unos dicen que para ser salvo yo tengo que hacer la oración de recibir a Cristo en el corazón. Otros dicen que no, que lo que hay que hacer es bautizarse, que es lo correcto, ¿sí? Y no hacer una oración, porque los primeros cristianos no hacían oraciones recibiendo a Cristo en el corazón, ¿sí? Sino lo que hacían era bautizarse inmediatamente después de haber creído. Y todos tienen diferencias, miren, como les dije ahorita, los judíos mesiánicos. Entonces, no se dice Yeshua o Yeshua o Yoshua, pero ni ellos están de acuerdo de llamar a Jesucristo. No saben ni cómo se llama su Salvador. Va. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo. Vamos a hablar con Gibran. Gibran, la infabilidad del Papa. ¿El Papa es pecador o no comete ningún error? Adelante, Gibran. A ver, bueno, ahí ya me escuchan ahí. Sí, ahí va.
No, pues el Papa es pecador, pecadorcísimo, o sea, muy pecador, muy pecador. Pues claro que sí, pues es una persona, nada más que lo que, pues son varias cosas que nos sorprenden de que no entiendan esto, ¿no? Creo que les podríamos dar el punto de que cuando se dirijan a nosotros, no entiendan qué es esto de la infalibilidad del Papa, porque son cosas que suponen, o sea, realmente no estudian lo que es la doctrina católica y lo que se imaginan al escuchar la palabra es que el Papa nunca se equivoca, ¿no? Pero eso pasa por no estudiar, por no ser católicos, en general, si yo quiero hablar, digamos, de la familia del vecino, por lo que yo veo, entonces, de repente, por ejemplo, veo que un señor entra y sale y tal, y yo sé que no es de esa familia, y yo puedo deducir un montón de cosas. La realidad la conoce la familia misma. Entonces, eso pasa con la iglesia. También los protestantes vienen, ¿cómo es posible que el Papa? Bueno, lo que pasa es que no lo están entendiendo. Cuando el Papa habla, utilizando su posición teniendo este don de la infabilidad, está hablando a nombre de la iglesia. No está diciendo lo que se le ocurre. Está diciendo lo que cree la iglesia, todos los laicos, los obispos, los sacerdotes. Está diciendo algo que ya se cree. Como decía esta Susi Levarios, que apuntaba muy bien, ¿no? En cuestiones de dogmas, de moral. Está diciendo lo que cree toda la iglesia. No es que el Papa se levante un día y se me ocurrió que esto. No, pues claro que no es. Se revisa si la iglesia ha creído eso desde siempre, y si es así, se pone como piedra segura que de la cual se sostiene nuestra fe, ¿verdad? Entonces, también hay que ver qué pasa cuando esto no es así. Entonces, por ahí, si no me equivoco, el siglo XVI, cuando se separa la iglesia de Inglaterra, que se convierte en la iglesia anglicana, con Enrique VIII, el motivo por el que se separa es precisamente porque el Papa, la iglesia, tenían unas reglas de moral definidas, unas reglas de lo que creía la iglesia de manera definida, y Enrique VIII no lo quería cumplir. Entonces, se mocha la iglesia, ¿y qué es lo que pasa? Porque en ese tiempo entendemos que había reyes y estaba el Papa. Entonces el Papa hablaba en cuestión de doctrina, de moral, de fe, y los reyes pues hacían la labor, digamos, política. Lo que pasó es de que cuando se separa la iglesia anglicana y se quedan sin Papa, sin alguien con la autoridad de Dios para definir, se empieza a hacer un desbarajuste. Y entonces lo que antes definía el Papa en cuestiones de fe, ahora lo empieza a definir el rey, que en ese tiempo era Enrique VIII, ¿no? Entonces lo empieza a definir el rey y empieza a hacer las funciones de Papa, y se ve cómo se deforma todo. Que si no me equivoco, ahorita he hecho una búsqueda rápido. Creo que el anglicanismo ya está introduciendo pues las bendiciones a los homosexuales, que etcétera, 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 etcétera. O sea, que al no tener esta figura de autoridad infalible en moral, la moral se vuelve relativa y ahora sí, haga cada quien lo que se le pegue la gana. Entonces, esto no puede ser así, y por eso la infalibilidad del Papa no es ni siquiera una cuestión, digamos, extra, así como, ay, mira, uno de los poderes del Papa. No, no, no. Es una cuestión necesaria. Si no existiera la infalibilidad del Papa, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo ya ni siquiera está, ya ni siquiera inspira a la iglesia, ya ni siquiera nos ayuda a entender la verdad, a entender el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, hasta aquí mi reporte, Javier. Muchísimas gracias por tu aportación, Gibran. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Déjeme ver por aquí. La siguiente pregunta es, ¿por qué a la iglesia se le dice que es santa, católica y apostólica? Susi Levario. Bueno, pues a la iglesia se le dice que es una santa, católica, apostólica y romana. En primer lugar, es una porque sabemos que la iglesia es el cuerpo de una cabeza que es Cristo. Y así como no pueden haber muchos Cristos, hay un solo Cristo, también no pueden haber muchas iglesias, hay una sola iglesia únicamente. Y también la esposa de Cristo no puede ser una más que la iglesia católica. Y bueno, eso es porque es una. Sabemos que es una porque Cristo fundó solamente una iglesia, ¿verdad? No fundó, cuando él dijo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, él no habló en singular, él no dijo, fundaré sobre este pedregal todas las iglesias, no, él estableció una sola iglesia. Entonces, la iglesia es santa por su naturaleza y por su origen, que es Cristo. Él es el que la anima, el que la sustenta, el que la apoya. Y además es santa porque a través de la fuerza del Espíritu Santo impulsa a salir adelante, ¿verdad? Que es, sabemos que la Iglesia Católica está auspiciada por el Espíritu Santo. Ahora, es católica porque la palabra católica significa universal. Y desde su inicio tuvo el impulso de extenderse por todos los pueblos. Esa es la respuesta al mandato de Jesús que hizo en Mateo 28:19, donde dice, hagan discípulos a todas las naciones. Es apostólica porque venimos desde los apóstoles. Y es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, como nos dice en Efesios 2:20. Y nosotros somos los únicos que podemos comprobar, ¿verdad? Tanto bíblica como históricamente, que venimos ciertamente desde los apóstoles, porque tenemos una sucesión apostólica también de 266 papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Entonces somos los únicos que podemos comprobar que tenemos una sucesión apostólica, que realmente venimos de los apóstoles. Y luego, pues, es romana porque la sede está en Roma. Bueno, está en el Vaticano, que es el que está en el corazón de Roma. Entonces, quiero agregar que esta es la única iglesia que está sólidamente fundamentada por su fundador, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Esta no es una iglesia de garage. Esta no es una iglesia que se funda ahora y que desaparece mañana, como hay miles y miles y miles y miles. Esta es una iglesia bien fundamentada y bueno, es la única que Cristo fundó. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Gibran, que estuvo con nosotros un momento. Él está trabajando. Muchísimas gracias, Gibran. Si nos estás mirando por ahí, te agradecemos haber estado con nosotros, aun cuando a lo mejor estabas en tu break o en tu lonche. Muchísimas gracias, Gibran. Voy a pasar con Rodrigo Andrés Calvo. Rodrigo, ¿por qué decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica? Ahora, y también otra pregunta más, ¿eso es un dogma de fe? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque siempre los amigos protestantes lo primero que preguntan para confundir a un católico es, ¿dónde dice en la Biblia Iglesia Católica Apostólica Romana? Pues la Biblia lo dice, lo dice, y uno les puede volver la pregunta, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice iglesia evangélica, iglesia pentecostal, iglesia metodista, iglesia anglicana, iglesia luterana, iglesia mormona, iglesia testigos de Jehová, iglesia niños del amor, iglesia creciendo en gracia? Eso no lo dice en la Biblia. De hecho, la iglesia de la Biblia no tiene nombres, ¿sí? La iglesia de Jesucristo no tiene nombres. No es como hacen los pastores protestantes que cogen su Reina Valera, abren y dicen, bueno, mi iglesia se va a llamar el Reformatorio de Judas. No, porque aquí en la Biblia dice Judas. No, 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 no. Jesús, o sea, si ustedes observan la Biblia, en ninguna parte de la Biblia Jesús cogió y los apóstoles cogieron reinas valeras para
coger el nombre de Cristo. La iglesia no tiene nombre y nuestra iglesia no tiene nombre. ¿Cómo así que nuestra iglesia no tiene nombre? No. Iglesia Católica, Apostólica y Romana no es un nombre. Son las características, los sustantivos que definen a la iglesia de Cristo. Entonces, es católica porque es universal. Desde el año 90 y pico, Ignacio de Antioquía, quien fue martirizado en el año 107, discípulo de Juan el discípulo amado, que era uno de los apóstoles y discípulo de Pablo, nos enseña que la iglesia es católica y habla a la carta a los Esmírnotas, escribe en el año 90 y pico, dice, donde está el obispo, está la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, en su carta a los Esmírnotas. Ahora, católico significa universal. Y en Hechos 4:18 encontramos la palabra catholú, sí, que es la derivación que se refiere a todo, a lo completo, a la llenura. Eso es la iglesia católica, que tiene toda la doctrina, toda la verdad, todos los ministerios, todos los dones del Espíritu Santo, todos los frutos, todos los carismas, ¿ya? Ustedes miran las iglesias protestantes, por lo general no tienen apóstoles, no son de los 12 apóstoles, no son, sino los patriarcas, que son los sucesores de los otros 11 apóstoles. Tenemos a los cardenales, que son obispos, que también son sucesores apostólicos, ¿sí? Tenemos los profetas, tenemos los 5 ministerios completos, pero ustedes van a una iglesia protestante y está solo el pastor, en otras el pastor y la pastora, que en otras, si no hay pastor y pastora, entonces está, ahora dice el apóstol y la profeta, porque como no existen pastoras, entonces ahora decidieron que las cosas de los pastores, no, de los apóstoles, con severas profetizas en las pechugas, ¿sí? Y pero no tienen nada que ver con la Biblia. Y ustedes van a encontrar que no tienen evangelistas, no tienen maestros, no obispos, ¿sí? El obispo en la Biblia era una figura administrativa, era aquel que administraba la iglesia. Y uno dice, bueno, en esta iglesia del apóstol Juan Carlos, ¿dónde está el obispo? No, no hay obispo. Entonces, ¿dónde está el presbítero, el pastor? No, pues que tenemos apóstol, ¿para qué pastor? No están los 5 ministerios bíblicos. Y si ustedes miran, bueno, en el caso, como la secta de la luz del mundo en México, donde tienen un solo apóstol y los demás ministerios, donde dice la iglesia de Cristo tenía un solo apóstol, sino 12. Entonces vemos cómo estas iglesias tratan de acomodarse, pero por más que tratan de jugar con la Biblia, no pueden llenar ese vacío doctrinal que ellos no pueden cumplir porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, es católica, sí, es apostólica, es romana. ¿Por qué? En Roma, sí, pero también la Iglesia Católica tiene otra sede, la sede principal es Roma. Sí, pero está la sede de Éfeso, la de Tesalónica, todas esas existen. Muchos de los hermanos sectarios dicen, no, es que nosotros somos de la iglesia de Antioquía, donde nos llamaron por primera vez cristianos. Por favor, denme el teléfono, el email y la dirección de su iglesia en Antioquía para comprobar que lo que ustedes dicen es cierto. Y ustedes les preguntan y te van a decir, no, 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 es que no son direcciones físicas, son direcciones espirituales. Para cualquier payasada que ellos quieran justificar y que no tengan cómo comprobarlo, todo es espiritual, no es real. Pero ustedes van a Antioquía y en Antioquía jamás existieron las iglesias protestantes, no llegaron allá, jamás, ni a Tesalónica, ni a Éfeso, ni a Corinto, eso no existe, ni existirán esas iglesias, ¿ya? Por eso sabemos que la iglesia de Cristo es una y es la de la Biblia,
porque conserva los lugares bíblicos. O sea, a diferencia de los protestantes que le ponen nombre a sus denominaciones, iglesias sacados de la Biblia, la iglesia de la Biblia se denomina a sí misma por lugares. Por eso encontramos en las cartas de Pablo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, Roma, ¿sí? No es que sean iglesias distintas, son sedes de la misma y única iglesia, ¿ya? Ahora, la sede principal sí se ha trasladado y hoy en día está en el Vaticano, pero otras sedes principales, ¿ya? Con el transcurso de los tiempos, pero la iglesia ha seguido siendo una a través de los siglos, ¿ok? Es santa, ¿sí? No porque los que estamos, como somos parte de la iglesia, no pequemos, ¿no? En primer lugar, santo no es el que no peca, sino el que reconoce su pecado ante Dios. Y somos santos porque el fundador de nuestra iglesia es santo, que es Jesucristo. En otros casos, encontramos que el fundador de los luteranos es Lutero, el fundador de Postales fue en 1901, ¿cómo se llama? El fundador de los Testigos de Jehová es Russell, el fundador de los Adventistas es Helen White y Henry Miller, el fundador de los evangélicos fue un bautista que murió hace un par de años, Billy Graham. Billy Graham fue el fundador de los evangélicos, sí, entonces tienen fundadores humanos, es santa porque la fundó José Smith, porque la fundó Helen White, pero nuestra iglesia es santa porque nuestro fundador es Cristo. Entonces, por eso llamamos y decimos con toda razón, a la luz de la Biblia, de la tradición y del magisterio, que la iglesia de Cristo es una santa apostólica. Esa es mi intervención, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a rezar contigo con la pregunta si el purgatorio es bíblico, porque también hay muchas personas que dicen que es un invento de la iglesia y vamos a pasar contigo inmediatamente, pero antes que nada quiero despedir a mi hermana Susi Levario, que no se siente bien y estamos agradecidos que hayas hecho el esfuerzo de acompañarnos, Susi Levario. Muchísimas gracias. Sí, mi hermanito Javier, gracias a ustedes. Y sí, desde antier he estado un poco enferma y bueno, no me quiero ir sin antes decirles a las personas que nos están viendo, sobre todo de aquí de Estados Unidos, que la persona que conteste cuáles son la interpretación privada, si es válida la interpretación privada de la Biblia, que nada más que señale una respuesta que haya dado Gibran y una respuesta que haya dado Rodrigo. Yo no estuve, así empezó el programa, y que pongan los comentarios en el programa de Mesa Redonda en Facebook. Yo misma los voy a chequear, yo misma voy a verificar si son válidos y yo les voy a mandar un rosario de madera grandote. O sea que no lo pongan en el chat, que vayan a Mesa Redonda. No, yo no leo cosas en YouTube, que vayan a Mesa Redonda en Facebook y que ahí pongan las razones que aquí se hayan expuesto, que haya una razón que haya expuesto Gibran y otra razón que haya expuesto mi hermanito Rodrigo. Yo misma las voy a revisar, como les digo, y voy a verificar que sean ciertas y yo voy a estar chequeando los comentarios y yo misma me voy a encargar de enviarles un rosario bien hermoso. Yo tengo uno en la cabecera de mi cama y se pueden poner colgadas en la pared o como sea. Está muy grandote, muy bonito. Entonces yo misma lo voy a enviar. Y bueno, pues gracias a todos. Ya me voy porque, como les digo, no me siento nada de bien. Tengo mucho sueño. Es que estoy tomando medicamento. Muchísimas gracias a todos. Que Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches. Rodrigo, Andrés Calvo Bernal, ponerle el pecho a las balas, nos hemos quedado solos, es momento de bailar sueltitos, así es de que el purgatorio, a lo que te truje Chenche, dijo el padre Ricardo López, es un invento de la iglesia, se lo inventó el Papa. ¿De dónde viene esa enseñanza? Adelante, Rodrigo Andrés Calvo. No, es 100% bíblico. Obviamente lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículos
del 11 al 15, ¿sí? Y nos narran que es un lugar que viene después del juicio. Los protestantes dicen que, y con razón, citan que después de la muerte viene únicamente el juicio, ¿sí? Claro, pero es que el purgatorio viene después del juicio, no antes del juicio, como ellos creen. ¿A qué se refiere 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15? Que llegará el día en que todas nuestras obras, ¿sí? Y habrá obras que son de metales preciosos, de piedras preciosas, y que serán pesadas o probadas a través del fuego. Y habrá otras obras que son de paja, de palo, de madera, que se quemarán. Las obras que no son, que son huecas, ¿sí? Y entonces dice, el texto nos dice que en ese día, el día del juicio, serán probadas nuestras obras, ¿sí? Pero, y entonces, que dado el resultado, si nuestras obras pasan por el fuego y como piedras preciosas pasan la prueba, entonces habremos ganado el premio de la salvación. Pero si de lo contrario nuestras obras son quemadas, ¿sí? En esta prueba, pues la persona será salva, y dice así, pero como quien pasa por el fuego, o sea, es un fuego purificador. Recordemos que nada inmundo puede habitar en la presencia de Dios, ¿ya? Y en este sentido, los católicos reconocemos que la Biblia enseña que el caos es la manera por excelencia de nuestros pecados, ¿ya? Y tenemos una forma de repararlos, ¿sí? Que es la penitencia, que también es bíblica. Pero cuando yo puedo confesar mis pecados y si no los reparo, ¿qué pasa? O sea, yo robo, yo soy evangélico, sí, mi fundador es Billy Graham, el pastor bautista que hizo sus iglesias en carpas de circo por todos Estados Unidos y les llamó iglesias evangélicas. Yo soy de esa denominación y llego y digo, bueno, yo me confieso con la pared, ya la pared me salvó, yo soy salvo, siempre salvo, porque la pared me escuchó, no necesito confesarme con ningún otro hombre. Supongamos que eso es válido a la luz de la Biblia, eso no existe, pero supongamos que eso es válido. Entonces, yo voy y le confieso a la pared, mira pared, yo me robé 50 millones de pesos, estafé viudas, y les cobré diezmos a los huérfanos, a los pobres, los dejé sin casas, les hice pactos conmigo, que sus bienes, pero yo me arrepiento, ya me arrepiento, voy a morir en 5 minutos, pero pared, tú me salvas, yo soy salvo, siempre salvo y muero. Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo que la pared pudiera, Dios le diera la autoridad para perdonar los pecados, entonces mis pecados son perdonados, pero yo no resarcí mis faltas, o sea, yo no le devolví como lo hizo Saqueo, ¿sí? Devolvió 4 veces a los que había defraudado, dio la mitad de sus bienes a los pobres para resarcir todas sus maldades, ¿sí? Si yo no lo hice, ¿m? Entonces, ¿qué pasa? Entonces me voy al cielo solo por decir me arrepiento y me llevo todo y listo, salvo, siempre salvo. No, yo tengo que resarcir el daño que he cometido. Y si no tengo esa oportunidad, pues ¿qué pasa? Pues mis obras serán probadas en el fuego, no pasarán, seré salvo, pero como quien, o sea, la forma de yo purificarme, de reparar ese daño que hice a la iglesia, que hice a las ovejas, lo tengo que pagar en el purgatorio para ser limpiado y estar presentado en la presencia de Dios. Y bueno, también el mismo Jesús nos enseña con la parábola del siervo sin entrañas, ¿sí? Aquel siervo que el rey lo iba a condenar porque le debía una cantidad grande de dinero y el siervo le pidió misericordia, que no le fuera a vender su familia, que tuviera paciencia y le pagaba. Y el rey
movido a misericordia, le perdonó su falta, lo dejó libre. Y este siervo sin entrañas, al salir, se encuentra con una persona que le debía unos poquitos centavos y lo agarra, lo apercolla. Este siervo le suplica que le tenga paciencia, pero este no le tiene paciencia, no le tiene misericordia, lo manda a encarcelar y se dan cuenta y les da rabia. Le cuentan esto al rey y el rey manda a llamar a este siervo al que le había perdonado y le dice, no te había yo perdonado una deuda más grande, entonces ahora tú irás a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta último centavo. En esta parábola, Jesús nos está mostrando el purgatorio. No es una especie de cárcel de la cual no salimos hasta pagar el último centavo. El purgatorio no es como imaginan los hermanos protestantes, que es un lugar, ¿sí?, donde yo caigo en el infierno y luego haciendo al purgatorio para terminar en el cielo. No, el que cayó en el infierno, cayó en el infierno y de ahí ya no sale. El purgatorio es simplemente el sitio para aquellos que han sido salvados, pero que por muchas razones no merecen ir directamente a la presencia de Dios. Sí, hay un chiste gráfico, ¿sí? Donde está Osama Bin Laden huyendo de toda la fuerza de Estados Unidos, los Delta y todos ellos, y los boinas verdes huyendo, ta, 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 ta. Y entonces ya lo tienen así acorralado y lo van a matar. Y dice Osama Bin Laden, Señor, yo te confieso como mi Señor y mi Salvador, arrepiento de todos mis pecados. Y dice, yes, y lo matan, y se fue para el cielo. Eso no es así. Cada pagar hasta el último centavo de sus faltas, ¿ya? Y una forma de pagar esas faltas para, digamos, superar la prueba del purgatorio son las indulgencias, que la Biblia las llama limosna, ¿ya? El mismo Jesús nos enseña que la limosna nos provee tesoros inagotables en los cielos, donde el ladrón y la polilla no corroen. O sea, cuando yo doy una limosna, estoy haciéndome un tesoro en el cielo. ¿Ok? Entonces, ¿yo para qué quiero un tesoro en el cielo si no va a tener supuestamente un valor? Precisamente para pagar eso que yo estoy debiendo. ¿Ok? Para salir de esa cárcel. Por otro lado, Jesús mismo también nos enseña que las limosnas purifican todo. Dice, dad limosna de todo lo que tenéis y todas las cosas para ustedes serán puras. Serás purificado en el momento que das limosna. Y no es el concepto protestante de que yo dando limosna estoy comprando a Dios. Eso es ingenuidad, eso es falta de conocimiento bíblico. Si entendemos la parábola del siervo sin entrañas, la limosna lo que representa es que yo doy misericordia porque yo recibo misericordia de Dios. Y al yo ser misericordioso, Dios también es misericordioso conmigo. No es que yo esté tratando de comprar a Dios. Eso es ingenuidad e ignorancia protestante. El concepto que mueve la limosna como indulgencia, que mueve, que ayuda a superar la prueba del purgatorio, es la misericordia. Misericordia quiero y no Cristo, Señor. ¿Ya? O algo así más. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo. Y ya para terminar, Rodrigo, me están preguntando, ¿dónde dice en la Biblia, dónde viene en la Biblia el Ave María? Bueno, el Ave María como tal. Bueno, lo primero hay que aclarar que, por ejemplo, sectas protestantes como la Luz del Mundo, cuando uno dice el Ave María, ellos se imaginan que nosotros creemos que María es un pájaro, ¿ya? Hay que aclararles que ave o salve no se refiere a un pájaro, ¿sí? Porque bueno, los de la secta de la Luz del Mundo, cuando decimos Ave María, creen que la Virgen María, que nosotros creemos que la Virgen María es un pájaro. Y los demás hermanos protestantes, cuando nosotros decimos Dios te salve María,
creen que nosotros le estamos pidiendo a María salvación, ¿ok? Pero vamos a utilizar la Reina Valera. Permítanme. El Ave María o el Salve lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 30 y, a ver, desde el 28. Vamos a utilizar la Biblia protestante para que ellos digan, pero pues no tengan excusas de decir que es que los cristianos le estamos pidiendo a María que, a Dios, a que salve a María. Vamos a mirar un momento, aquí les voy a compartir la pantalla. La versión protestante, la Reina Valera 1960, para que vean que no hay truco, dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, ¿sí? Salve es un saludo real, ¿ok? Es el saludo que se les daba a los reyes. Dice el ángel, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, porque era muy extraño para María que un ángel se le apareciera y la saludara como una reina, diciéndole salve, salve rey de los judíos, le decían en burla a Jesucristo. Sí, era una forma de reconocer su reinado, pero en manera de burla. Pero el salve es un saludo de esa época, ¿sí? Del siglo I, reservado para reyes. Hoy en día, en el griego común, pues, es el hola, es el salve. Salve, que viene de salve, pero hoy en día, en esa época, era una expresión reservada a los reyes, ¿ok? A los altos dignatarios. Como colonia aquí en América, se utilizaba la expresión vuestra merced o su merced, ¿ya? Para hablarse de un señor, de alguien, de un terrateniente, de alguien con alta dignidad, ¿sí? Y ahora en Boyacá y en Cundinamarca, en Colombia, la gente dice, su merced, ¿cómo está? Y su merced es el su merced antiguo, sí, pero se lo dicen a cualquiera, o sea, cambia el uso, pero el uso original estaba reservado para ciertas personas. Y en ese sentido, entonces encontramos que el Ave María está en Lucas 1 desde el 28, ¿sí? Luego pasamos por eh, pues el anuncio que dice concebirás en tu vientre y darás un hijo que llamarás por nombre Jesús. Eh, bueno, aquí está todo detallado, todo lo que está contenido en el Ave María, sí, todo el anuncio del ángel, sí. Dice, hágase conmigo según tu palabra, en el 40 y... Ok. Pues yo creo que es que es largo, pero son distintos versículos extractados de Lucas 1:42, de Lucas 1:30 y pico hasta el 40 y pucho, donde está todo lo que el ángel dijo, lo que María respondió, y de eso está compuesto el Ave María que hoy conocemos. Ahora, para terminar, perdón, yo hago aquí el aparte, ahí cerré el programa. Vamos a mirar aquí un segundo, una cita que no les quiero dejar aparte, que se las prometí desde el comienzo, hablando precisamente de la sola escritura y de la libre interpretación de la Biblia, a propósito de que este pastor terminó con una hamburguesa de McDonald's, ¿sí? Vamos a mostrarles cómo yo puedo formar una iglesia protestante con una nueva doctrina, ¿sí? Usando la Biblia y mi imaginación o mi ignorancia, ¿ya? Entonces, vamos aquí
a esta cita. Vamos a Juan 19 del 26 al 27. Miren, para ser protestante, neoprotestante norteamericano, basta, ¿sí?, con yo interpretar la Biblia sumamente mal y atacar a la Virgen María. Eso es suficiente para yo fundar mi propia iglesia y mi propia nueva denominación con su nueva inspiración. Y aquí viene el ejemplo. Les voy a demostrar con la Biblia, ¿sí?, movido por el espíritu del protestantismo, de la libre interpretación de la Biblia y de la sola escritura, les voy a demostrar que Jesús no fue virgen, que Jesús vivió en, ¿cómo se dice? En pecado con su madre María, tuvieron relaciones sexuales y María tuvo de hijo a Juan el apóstol, que era el discípulo amado de Jesús, porque Juan era hijo de Jesús. Entonces, dice así, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, su hermana, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Vamos aquí a otra versión más clarita. Listo. Y dice, Jesús al ver a su madre, o sea, María, y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, o sea, hay una razón por la cual Jesús amaba más a este discípulo que a todos los demás. Le dijo a mujer, a su madre, le dijo mujer. ¿Por qué? Cuando en Mateo 1:24 o algo así, o en el Mateo el capítulo 2, el ángel se le apareció a José y le dijo, toma a tu mujer y llévatela a Egipto, a tu mujer y al niño y llévatelo a Egipto. La expresión bíblica para esposa es mujer. Entonces, cuando Jesús le dijo a su madre, mujer, quería dar a entender que él y ella estaban casados, que María era su mujer, y le dice, ahí tienes a tu hijo. O sea que Juan, el discípulo amado, era hijo de esta mujer y era amado porque era hijo de Jesús, ¿sí? Y después le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo la Biblia comprueba con la libre interpretación de la Biblia, valga la redundancia, ¿sí?, protestante, no solo que Jesús es una hamburguesa con Coca-Cola, ¿sí?, de McDonald's, sino que también Jesús vivió en fornicación con su madre María y producto de esa vida de fornicación tuvieron un hijo llamado Juan, que era su discípulo amado y seguidor. Creo que con esto ya se pueden dar cuenta lo fácil que es fundar una iglesia protestante. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Rodrigo Andrés Calvo Bernal. Gracias por tu aportación y pues yo creo que ya es momento de terminar el programa. Son casi en punto de las 10 de la noche, hora centro, acá en Houston. Creo que se tocaron muy buenos temas, muy buenos puntos y creo que la gente, muchas personas estuvieron al pendiente. Muchísimas gracias al Señor porque siempre nos permite que siempre hay bastantes personas, gracias a Dios, mirando esto y mucha gente se está fortaleciendo en la fe. Lo único, la recomendación que yo le voy a dar es de que, miren, sea consciente y fórmese en la fe, en la doctrina. No pierda el tiempo y no venga a perder el tiempo al chat. Usted es libre de hacer lo que usted quiera. Este consejo yo se lo doy de hermano. Para que no se distraiga, ponga atención en las enseñanzas, traiga papel y lápiz y va a ver que va a sacar muchas cosas de provecho en esto. Mire que muchas personas, incluso gente enferma, gente que está trabajando, personas como Rodrigo que no tienen internet, están aquí haciendo la voluntad del Señor, evangelizando,
porque se tomaron muy en serio lo que dice allá en San Marcos capítulo 16, versículo 15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es el querer del Señor. Pero si usted se distrae con otras cosas, créame que podemos estar aquí toda la noche y usted va a seguir en las nubes. Este consejo se lo doy yo con todo mi amor, como dice allá en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 en adelante, pues a veces se reprende, pero con dulzura. Y no quiero que se distraigan, para que ustedes aprendan y saquen el mejor provecho posible, para que después no vengan a contarle cualquier otra cosa y usted se tambalee. Mire que ahorita la iglesia del Señor está pasando por una etapa durísima, mucha persecución, incluso dentro de la misma iglesia. No la hemos podido acabar porque estamos nosotros atorados, y muchas veces algunos, y me cuento entre ellos, hemos caído en el relativismo, en el sincretismo religioso, en el todo es igual, en el nadie me puede juzgar, para juzgarme solo Dios, y confunden un juicio con una corrección fraterna. Por eso yo, porque lo amo en el amor del Señor, porque lo amo, es que estoy aquí para usted, por eso estamos aquí para servirle, pero no se distraiga, aproveche lo más que pueda. Mi nombre es Javier Morales, usted me puede seguir en el Facebook como Morales Javier, también por YouTube, ya tengo mi canal que se llama Javier Morales, ya tengo un poquito de videos por ahí, si los quiere pasar a ver. Si no le gustan, dele manita abajo, si le gustan, dele manita para arriba, compártalos. Y también este programa, si le ha sido de bendición, dele manita arriba. Si no le fue de bendición, dele manita abajo. Si le gustó y cree que le sirve, compártalo. No sea egoísta, no sea holgazán, no sea flojo, porque a veces también tenemos una pereza que hasta nos cuesta compartir lo que a nosotros nos sirvió. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Susi Levario, que aún estando enferma estuvo aquí en el programa. Quiero agradecer también a mi hermano Gibran, que a pesar de haber estado trabajando, aquí estuvo en el programa participando. Esto aquí no ganamos nada nosotros monetario, todo lo hacemos de corazón. Gracias a todos ustedes los que estuvieron aquí en el chat, como Paquis Díaz, como Miss Catolicism, mi hermano David Soto, Robert T, que mi hermano creo que no sé qué fe tenga, Mateo Portillo, Soldado de Cristo, Diosmin, a todos los que están aquí, Jorge Luis, mi hermano, mi compadre Francisco Ruiz, todos ellos que siempre se dan cita para estar aquí con nosotros y nos han estado apoyando. No eche por la borda esta enseñanza. Yo por mi parte me despido, y como este programa se llama Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, los dejo con Rodrigo Andrés Calvo Bernal para que despida el programa. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por tus aportes. Gracias por tu disposición también de estar cada miércoles, cada lunes, estando aquí también al pie del cañón, ayudando a conducir el programa, que tampoco es una tarea fácil. Gracias a aquellos que siempre están de corazón con nosotros, aunque últimamente corporalmente no puedan estarlo, como nuestro hermano Osmin, sí, que el Señor lo bendiga. Seguimos orando por él, que el Señor lo sane. Oremos por su salud, sí, también por su trabajo, que el Señor lo prospere, lo bendiga con un trabajo. Que el Señor bendiga a todos aquellos que están detrás de este proyecto, que a veces pueden venir, a veces no, como Mauricio. Gracias a Susi, que a pesar de su enfermedad, como bien lo dijo Javier, estuvo aquí presente, compartiendo con nosotros hasta donde pudo. Gracias a nuestro hermano Gibran, que no solo nos acompaña cada vez que puede en medio de su vida tan atareada, sino que además nos ha prestado su canal en este tiempo donde hemos permanecido bloqueados, donde tenemos un canal propio. Dime. Antes de que vayas a cortar, mira, hay un comentario de Juliet Salazar. Juliet Salazar dice: eso debemos compartirlo en todos los en vivo, con el padre Luis Toro, con Testudo y Rodrigo y sus amigos.
Eso es algo fundamental. Nosotros ni punto de comparación con el padre Luis Toro, pero si usted siente que nosotros no le llegamos ni a los talones, usted tiene razón, pero al menos los de él, compártalos. Comparta los videos que realmente usted cree que fueron de gran bendición, que tocaron su corazón y que puede llegar a algún corazón por ahí que en ese momento se siente triste, que se siente confundido, que siente que la vida no vale nada. Nosotros en la misa decimos, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y créame, cuando el padre Luis Toro le interpreta la palabra de Dios, más de una palabra de vida va a escuchar y lo puede salvar. Comparta los videos de las personas que evangelizan, no sea perezoso. Por eso es que yo me atrevo a decírselo así, no sea perezoso, tenga misericordia. El corregir es un acto de amor, un acto de misericordia. No sea flojo, ayúdenos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, gracias Javier, gracias a la hermana que opina en el chat. Y es que el Evangelio es una buena carrera que todos debemos seguir, pero no es una carrera de caballos, a ver quién llega primero. Es una carrera que nosotros debemos hacer como cristianos de predicar el Evangelio. Si a ti te parece que hay alguien que predica mejor, pero que es católico, comparte esos videos. No estamos diciendo que se tengan que ser solamente los nuestros. Bendito sea Dios por el Padre Luis Toro, porque también ha servido de inspiración para muchos, incluyéndonos a nosotros. Gracias también por personas como Fernando Casanova, sí, también nos ha ayudado muchísimo en la fe. Él fue parte de mi proceso de conversión y de regreso al catolicismo, sí. Scott Hanna y muchas personas que comparten y hacen videos muy interesantes, aferrados a la fe católica, no a su propio pensamiento, que edifican. Entonces, tú solo lo único que tienes que hacer para ayudar a evangelizar, si no te sientes capaz de hacer videos, de hablar ante una cámara, de responder preguntas en vivo, pues simplemente compártelo. Estás a un clic de llevarle la salvación a otra persona. Entonces, como dice el hermano Javier, no sean perezosos, sean dirigentes en las cosas del reino de Dios, ¿sí? Que el Señor se los va a premiar. Recuerden que compartir este video también es evangelizar. Mándale un saludo a mi compadre Francisco Ruiz, que siempre es un acérrimo seguidor de Mesa Redonda, y pregúntale a Rodrigo y sus amigos. Ahí está, y sí es mi compadre. Bueno, Francisco, un abrazo gigante, hermano, qué gusto tenerte entre la gente que nos sigue. Y bueno, aquí estamos a tus órdenes, que el Señor te bendiga, te colme con su misericordia, ¿sí? Te muestre su rostro, ¿sí? Y haga posar su Espíritu Santo sobre ti, hermano. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, por ser parte de esta gran familia de Pregúntale a Rodrigo y sus amigos y de Mesa Redonda. Y a todos, a Paquis, al Carnalito, a todos ellos que comparten y que están programa tras programa, compartiendo nuestros videos y nuestras enseñanzas, incluso a pastores que no comparten nuestra fe, como Percy Riley, que no comparten nuestra fe, pero buscan de verdad a Cristo con el corazón y que tienen una recta intención. Y bueno, compartimos muchas cosas doctrinalmente con estos verdaderos hermanos en Cristo. Bueno, pues no sé, ¿tú quieres decir algo más? No, ya es todo. Quiero mandarle un saludo en este momento a mi hermano Osmín Guerrero. Osmín Guerrero está pasando por una situación médica muy angustiante, no se ha sentido bien. También él ha pedido sus oraciones. Osmín Guerrero, él nos estuvo acompañando siempre, siempre. Y sabe, si un día yo me enojo con ustedes y me dan celos y me llena de ese celo apostólico, es porque muchas veces, probablemente muchos de ustedes están acostados en este momento con los audífonos puestos, están tomándolo a juego, pero mi hermano Osmín Guerrero, él tiene que caminar
hasta un McDonald's, donde va a agarrar internet gratis, Wi-Fi, para poder venirle a darle una palabra a usted. Eso es el sacrificio que hace un servidor del Señor. Darlo todo por sus hermanos. Y si Él está presente al pie del cañón, créame, Él me platicó que le dolían mucho sus rodillas. Tenía un problema en las rodillas y necesitaba atención médica, y para ir caminando, para traerle palabra de Dios y que usted no valore, créame que está faltando usted a la misericordia de Dios. Porque no es fácil. Para mi hermano Martín Barrientos, que también muchas veces no tiene un buen internet o que tiene muchos compromisos y hace el espacio para estar con nosotros, a él también le quiero mandar un abrazo y un saludo y decirle, hermano, te estamos esperando, este es tu canal también. Eres parte importante de Mesa Redonda, como lo es Osmin, como lo es Susi Levario. También quiero mandarle un abrazo a Frankie Garcés, que también hay veces que ha llegado de noche, ha llegado cansado, ha llegado desvelado, y aquí está al pie del cañón con Mesa Redonda, y siempre dice, hoy llegué, acabo de llegar, y como quiera él se pone su gorra, se viene y está listo para traer la palabra de Dios. Como dice allá en 2 Timoteo 4:1, prediquen a tiempo y a destiempo, y él está ahí haciendo lo que manda el Señor. El hermano José Plasencia, el hermano Franklin también, Harvin Sagastume también siempre está al pie del cañón, aún conociendo las carencias que hay en cada país. No todos vivimos en Estados Unidos y no todos podemos gozar de un internet fluido. No todos. Mi hermano también me estaba diciendo, él está estudiando teología. Ayer se durmió a las 4 de la mañana. Mi hermano Rodrigo no tiene internet en su casa, anda con internet prestado, anda buscando la forma de cumplir con ustedes. Por lo menos ponga atención, no juegue con la misericordia de Dios. No juegue, el Señor lo está llamando en cada momento. No crea que es cuando Dios quiera lo va a convencer. El catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 1, en la profesión de fe, le dice que el Señor en cada momento lo está llamando. En cada momento. Abra su corazón, no ponga su corazón de piedra. Deje que el Espíritu Santo lo toque por medio de la prédica, por medio de los capítulos y versículos que son palabra de Dios. No haga que el Espíritu se entristezca porque usted no quiere poner atención y ha endurecido su corazón y ha tomado este programa como un juego. Créame, a mí no me importa si usted no quiere volver para acá por su corazón duro. Yo no estoy aquí por los likes, yo no estoy aquí para ganar seguidores, sino para hacer la voluntad del Señor. Como decía San Pablo, si lo hiciéramos por cuenta propia, ciertamente mereceríamos un salario, mas como es una carga impuesta por el Señor, no tenemos derecho a nada. Lo único que le pedimos, un corazón dispuesto. El Señor nos paga para sembrar la semilla del reino. Él se encargará de que coseche y que dé fruto, que crezca, pero nosotros hemos cumplido, no endurezca su corazón. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Javier. Hermanos, oren por nosotros, que nosotros oramos por ustedes. Recuerden siempre que debemos orar los unos por los otros. Comparta este video. Recuerden que esto es gratis, porque nosotros no cobramos ni 20, ni 30, ni 50 dólares como hacen otros. Nosotros damos esto gratis porque aquel que tanto amó al mundo dio a su Hijo, ¿sí? Unigénito, para que el que cree tenga vida y vida en abundancia. Y su Hijo unigénito Jesucristo, por medio de su sangre, ya pagó el precio de este programa por todos ustedes, derramando hasta su última gota de sangre por amor a ustedes. Por eso, si esto es gratis, compártanlo también gratuitamente. Hagan esa caridad, hagan esa buena obra para que cada día más hermanos católicos y no católicos conozcan la verdad y puedan regresar al redil de nuestro Señor Jesucristo. Les deseamos un feliz descanso, una noche en paz, en la paz de Cristo.
llena del Espíritu Santo y cobijados por el manto precioso de nuestra Madre, la siempre Virgen María. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Bye.